Un multimillonario ofrece a una camarera negra $2 millones para ocultar su oscuro secreto. Su audaz decisión lo deja atónito. Tasa siempre había creído que el trabajo duro y la integridad eran la base del éxito. Como camarera con un título en informática, sabía lo que valía. Una noche, en un evento benéfico, se cruzó con Rachel, multimillonaria directora ejecutiva de una empresa tecnológica. Conectaron al instante, y pronto Rachel le ofreció a Tasa un puesto en su empresa. Tasa sintió que lo había logrado. Pero solo meses después, su vida dio un giro inesperado. Rachel, antes cálida y amigable, ahora le hizo una oferta escalofriante. Un día, en una reunión privada, deslizó un cheque por $2 millones sobre el escritorio. «Necesito que guarde silencio sobre algo», dijo Rachel. «Ayúdame a encubrir un escándalo, y esto es tuyo». La oferta no era solo por dinero. Se trataba de encubrir un oscuro secreto, un caso de discriminación ilegal que amenazaba con destruir todo lo que Rachel había construido. Tasa se enfrentaba a una decisión: aceptar el soborno y guardar silencio o revelar la verdad y arriesgarlo todo. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? Cuéntamelo en los comentarios. Tasa estaba sentada en la oficina, tenuemente iluminada. La superficie fresca y elegante del escritorio la separaba de Rachel, quien parecía demasiado tranquila. El dinero, $2 millones, una suma que podría cambiar su vida, reposaba frente a ella, brillando en la suave luz. Miró a Rachel, indecisa entre gratitud o disgusto. Rachel se recostó en su silla con una expresión indescifrable. «Sé que eres una mujer inteligente, Tasa», dijo con voz suave y convincente. «Has trabajado duro para llegar a donde estás, pero esta demanda, si se filtra, arruinará todo por lo que hemos trabajado. Solo necesito que me ayudes a dejarla atrás. Nadie lo sabrá nunca y podremos seguir adelante con nuestras metas. Piensa en tu futuro». La mente de Tasa corría. Llevaba suficiente tiempo en esta industria como para conocer el juego. Como el poder, el dinero y los privilegios a menudo silenciaban la verdad. Rachel, una multimillonaria con una reputación que mantener, claramente no quería que su imperio cayera. Pero Tasa no era ingenua. Ya había visto las grietas del sistema antes. Los muros corporativos que protegían a los poderosos mientras pisoteaban a los que no tenían voz. Volvió a mirar el cheque. Las cifras se desdibujaron por un instante. $2 millones. La cantidad era asombrosa, suficiente para saldar sus deudas y mantener a su familia. Pero, ¿a qué estaría renunciando a cambio? Su dignidad, su voz. «No creo que pueda hacer esto», dijo finalmente Tasa, con la voz firme pero teñida de incertidumbre. «¿Quieres que mienta? ¿Que encubra algo que no está bien?» Los ojos de Rachel se entrecerraron ligeramente, pero su sonrisa permaneció. «Tasa, no lo entiendes. No se trata de lo correcto o lo incorrecto. Se trata de sobrevivir. Piensa en tu futuro. Tienes la oportunidad de asegurar todo para ti y tus seres queridos. Y no serías la única que lo sabe. Estaríamos juntas en esto». Tasa apretó los puños bajo la mesa. Las palabras resonaron en su cabeza. «Estaríamos juntas en esto». No estaba segura de si Rachel le estaba ofreciendo un salvavidas o empujándola a una trampa más profunda. Cuando Tasa se levantó para irse, el tono de Rachel se suavizó. «Piénsalo, Tasa. No tienes que decidir ahora mismo. Pero recuerda, no todos lo consiguen. Una oportunidad como esta. Algunas personas nunca se mueven de su lugar». El peso de la decisión oprimía con fuerza el pecho de Tasa al salir de la oficina, y las puertas se cerraron suavemente tras ella. Al salir al aire fresco de la noche, sus pensamientos se agitaban. ¿Qué haría? ¿Traicionaría sus valores por dinero o lucharía por exponer la verdad, sin importar el costo? La respuesta parecía simple, pero había mucho más en juego de lo que jamás hubiera imaginado. ¿Qué harías tú en esta situación? ¿Aceptarías el dinero o expondrías la verdad? Comparte tu opinión en los comentarios.
Los siguientes días fueron un torbellino para Taza. No podía dejar de pensar en la oferta de Rachel. $2 millones para enterrar la verdad. Era todo lo que siempre había soñado. Seguridad financiera, la oportunidad de vivir una vida sin preocupaciones. Pero el costo estaba claro en su mente. No era solo el dinero. Era su integridad, su voz. Se sentía acorralada por el peso de la decisión. Las palabras de Rachel resonaban en su mente una y otra vez. No todos tienen una oportunidad como esta. ¿Era cierto? ¿Era esta su oportunidad de liberarse de las dificultades de su vida? ¿O era una forma de silenciarla, de convertirla en parte del mismo sistema que siempre había trabajado en contra de personas como ella? Por las noches, Taza no podía dormir, dando vueltas en la cama, con la oferta rondando sus pensamientos. Su familia dependía de ella. Su hermana menor tenía que pagar la matrícula universitaria, y la propia Taza aún tenía préstamos estudiantiles de años atrás. El dinero lo cambiaría todo para ellos. ¿Pero a qué precio? Una noche, mientras estaba sentada sola en su pequeño apartamento, llamaron a la puerta. Era su mejor amiga, Maya, quien había estado a su lado en todo, la universidad, las dificultades y los triunfos. Maya entró sin esperar invitación, y su mirada preocupada se posó de inmediato en el rostro de Taza. «Veo que algo no va bien», dijo Maya, sentándose a su lado. «¿Qué pasa?» Taza dudó, sin saber cómo explicar la confusión que sentía. «Recibí una oferta de Rachel, $2 millones, para encubrir una demanda». Maya abrió los ojos de par en par, visiblemente sorprendida. ¿2 millones? Es increíble. Pero Taza, sabes lo que esto significa, ¿verdad? No puedes dejarlo pasar. No se trata solo de ti. Se trata de lo que nos pasa a personas como nosotros si seguimos dejando pasar cosas así. Taza sintió una oleada de emoción, una mezcla de ira y frustración. Lo sé, pero si digo que no, lo pierdo todo. No podré pagar mis cuentas ni ayudar a mi familia. Y Rachel estará bien. Ella lo tiene todo. Para ella, solo soy una camarera. Maya respiró hondo. Precisamente por eso necesitas tomar la decisión correcta. No puedes vender tu alma, Taza. Has trabajado duro por todo lo que tienes. No dejes que eso se borre porque alguien con más poder crea que puede silenciarte. El peso de las palabras de Maya golpeó a Taza con fuerza. Sabía lo que estaba en juego. Pero ¿podría realmente luchar contra el sistema que siempre había inclinado la balanza a favor de los ricos y poderosos? Esa noche, después de que Maya se fuera, Taza se sentó tranquilamente junto a su ventana, mirando las luces de la ciudad. La decisión era solo suya. Pero no se trataba solo de dinero. Se trataba de defender lo correcto, incluso cuando las probabilidades parecían imposibles. Taza sintió una nueva determinación crecer en su interior. No era solo una camarera. Ella era alguien importante, y pasara lo que pasara, se aseguraría de que el oscuro secreto de Rachel no permaneciera oculto. ¿Qué harías tú en el lugar de Taza? ¿Aceptarías el dinero o lo arriesgarías todo por lo correcto? Comparte tu opinión en los comentarios. Taza había tomado una decisión. No podía vivir con la vergüenza de encubrir la verdad, por muy tentadora que fuera la oferta. A la mañana siguiente, contactó con un periodista local, un conocido reportero con fama de exponer escándalos corporativos. Concertó una reunión en un café tranquilo, con la esperanza de hablar de lo que había descubierto sin llamar demasiado la atención. En cuanto se sentó frente al reportero, sus nervios comenzaron a calmarse. Era el momento. Iba a exponer la empresa de Rachel ante el mundo. El reportero escuchó atentamente mientras Taza detallaba las actividades ilegales, la demanda por discriminación y la oferta que Rachel le había hecho. Asintió pensativo, pero luego su expresión cambió ligeramente. «Esto es enorme, Taza», dijo en voz baja. «Pero si lo publicamos, no solo afectará a Rachel. Será un duro golpe para toda la industria tecnológica.
¿Estás preparada para las consecuencias? Taza respiró hondo. No sé qué se avecina, pero ya no puedo callarme. He pasado demasiados años viendo a gente como Rachel salirse con la suya. No se trata solo de una empresa. Se trata de todo lo que representan. El periodista se inclinó hacia adelante, con la mirada seria. Lo entiendo, pero prepárate para las reacciones negativas. La gente cuestionará tus motivos. Te llamarán de todo, desde codiciosa hasta alborotadora. Esto se pondrá feo antes de que mejore. Taza asintió, sintiendo el peso de sus palabras. El camino por delante era incierto, y no era tan ingenua como para pensar que sería fácil. Pero había algo en su pecho que se negaba a ceder. Era la sensación de justicia de finalmente defenderse a sí misma y a otros que habían sido silenciados durante tanto tiempo. Después de la reunión, la vida de Taza empezó a desmoronarse. Su teléfono se llenó de llamadas, tanto de apoyo como amenazantes. Algunos amigos y familiares la felicitaron por hacer lo correcto, pero otros le advirtieron que aceptara la oferta antes de que fuera demasiado tarde. El equipo de Rachel la contactó, ofreciendo aún más dinero para evitar que la historia se hiciera pública, pero Taza se mantuvo firme. No estaba en venta. Mientras tanto, Rachel, sin saber que la historia estaba a punto de salir a la luz, continuó con su vida de lujo, centrada en el próximo gran paso de su empresa. Pero la verdad la estaba alcanzando. La decisión de Taza fue el catalizador que cambiaría para siempre el equilibrio de poder. Taza se despertó una mañana y vio su historia publicada. Era noticia de primera plana. Era una revelación masiva sobre la empresa de Rachel y la corrupción subyacente. El mundo ahora sabría la verdad. Y al leer el artículo, una mezcla de emociones la invadió. Miedo, pero también un profundo sentimiento de orgullo. Lo había logrado. Rachel pronto aprendería lo que significaba subestimar a alguien como Taza. La tormenta se desató rápidamente. El mundo de Rachel, que antes parecía tan seguro, comenzó a desmoronarse a medida que la noticia se extendía como un reguero de pólvora. Las acciones de su empresa se desplomaron y la tormenta mediática se intensificó. Taza se había convertido en un símbolo de resistencia, una mujer que había elegido la integridad por encima de la riqueza. La reacción fue implacable. Rachel estaba sentada en su lujosa oficina viendo la cobertura por televisión, con las manos temblorosas al darse cuenta de la magnitud de lo que acababa de suceder. Su empresa estaba frente a un pub. Las relaciones públicas eran una pesadilla. Pero no solo el negocio estaba en riesgo. Su reputación, toda su carrera pendía de un hilo. El equipo de abogados de Rachel se apresuró a encontrar una solución, intentando minimizar el daño. Las acusaciones de discriminación eran graves, y el encubrimiento ilegal era algo que no podía ignorarse. Hablaban de controlar los daños, de llegar a acuerdos, pero Rachel estaba absorta en sus pensamientos. Entonces, el rostro de Taza apareció de nuevo en la pantalla, hablando en una entrevista sobre sus razones para hacerlo público. Su calma y su firmeza la dejaron atónita. No se trataba solo de exponer la verdad. Se trataba de enfrentarse a un sistema que había permitido que personas como Rachel abusaran de su poder. La valentía de Taza no solo fue inspiradora. Fue una llamada de atención. A medida que pasaban los días, Rachel empezó a sentir el peso de sus decisiones. Por primera vez, consideró realmente el impacto de sus acciones. Empezó a cuestionar todo aquello en torno a lo cual había construido su vida. Taza había hecho algo que Rachel nunca creyó posible. Había recuperado el poder. Y ahora Rachel se veía obligada a reflexionar sobre las decisiones que había tomado. Rachel se sentó en su oficina a reflexionar sobre la agitación que se había desatado. La tormenta mediática había pasado, pero el daño estaba lejos de terminar. Sin embargo, en medio del caos, encontró claridad. La valentía de Taza la había obligado a afrontar sus errores. La rueda de prensa fue su oportunidad de redención. Me presento ante ustedes como una mujer que ha cometido errores, comenzó Rachel.
Las acusaciones de discriminación son ciertas y asumo toda la responsabilidad. La sala quedó en silencio, el peso de sus palabras flotando en el aire. Estoy comprometida a cambiar. Construiremos una empresa que valore la diversidad y la inclusión, y trabajaré con personas como Tasa para lograrlo. Tasa, sentada al fondo, se puso de pie y asintió. Su intercambio silencioso lo decía todo. Tasa se había convertido en el catalizador de esta transformación, y Rachel finalmente aceptaba el cambio que necesitaba. Al finalizar la conferencia de prensa, Rachel se sintió vulnerable y aliviada. Había dado el primer paso hacia un cambio verdadero. El camino por delante era incierto, pero por primera vez, sentía que estaba en el camino correcto. Si la experiencia de Rachel te conmovió, dale a me gusta y comparte tu opinión en los comentarios. ¿Cómo podemos crear un cambio real?